mi familia me abandonó porque me culpa de su divorcio. Años más tarde, recibo un correo electrónico de la nada explicándome todo con pruebas, así que le arruiné la vida con ello. Hace casi 7 años, mi familia me apartó de sus vidas y me echó de casa. Por aquel entonces tenía 22 años y no era lo bastante estable económicamente como para alquilar un apartamento por mi cuenta, y lo que había ocurrido fue tan repentino que no había tenido tiempo de prepararme para ello en absoluto, ni mental ni económicamente. La razón de todo esto era mi hermana. Mi hermana Hannah, de 37 años, y yo nunca hemos estado muy unidas debido a la gran diferencia de edad que nos separa. Se casó con su novio Pete, de 39 años. Cuando ella tenía 27, y estuvieron casados 3 años. Se divorciaron a los 3 años de casados porque Hannah había acusado a Pete de tener una aventura con una de mis amigas. He estado viviendo con mis padres después de la universidad porque acababa de empezar a trabajar y quería ahorrar algo de dinero antes de mudarme. Mis padres también estaban de acuerdo con ese arreglo, pero eso fue solo hasta que mi hermana anunció su divorcio. Un día volvió a casa llorando histéricamente y anunció que había pedido el divorcio porque su marido llevaba 6 meses engañándola, y luego me echó a mí la culpa por haberle presentado a mi amiga. Mi amiga Emily, de 28 años, estaba intentando ganar peso y, como Pete era dietista titulado, aceptó ayudarla. Yo se la había presentado y, al parecer, era con ella con quien Pete había estado engañando a mi hermana. Me sorprendió lo que estaba ocurriendo porque, aunque Emily y yo no éramos muy amigas, sabía a ciencia cierta que era una buena mujer y que nunca se liaría con un hombre casado. Además, engañar tampoco era propio de Pete. Estaba totalmente enamorado de Hannah y solo decía cosas buenas de ella, así que me costaba creer que la hubiera engañado. Yo tenía mis dudas, pero mis padres la creyeron al instante y ni siquiera cuestionaron nada a pesar de que ella nunca tuvo ninguna prueba de que él la engañara. Se limitaron a creer en su palabra. Pero no voy a echárselo en cara, ya que elegirían a su propia hija antes que a su yerno independientemente de quien tuviera razón. Lo que no entendí fue por qué me echaron solo porque Hannah lo dijo. Llegó un día, cogió una berrinche y, de alguna manera, convenció a mis padres de que me echaran simplemente porque había sido yo quien había presentado a Emily a Pete. Me acusó de arruinar su matrimonio y mis padres estuvieron de acuerdo con ella. Por alguna razón. Me quedé destrozada e intenté detener a mis padres, pero no estaban dispuestos a escucharme en absoluto y me dijeron que si no me iba me echarían a la fuerza en un solo día. Había perdido a mi familia y mi casa y no tenía ni idea de a dónde ir. Estuve sollozando literalmente en la acera con todas mis cosas durante 1 hora más o menos antes de poder recomponerme y pasar la noche en casa de un amigo. Intenté ponerme en contacto con ellos todos los días durante los días siguientes, pero no tuve suerte. Mi amigo tuvo la amabilidad de dejarme vivir en su casa hasta que pude encontrar un apartamento para mí. Desgraciadamente, mis padres ya habían decidido que yo era la equivocada y la responsable del divorcio. Mis padres me habían dicho que estaban disgustados por lo que había hecho antes de echarme, lo cual no tenía sentido porque no había sido yo la que había engañado a Pete. Bloquearon mi número para que no pudiera comunicarme con ellos y, cuando intenté visitarlos, mi madre me amenazó con llamar a la policía si no me iba. Así que después de eso me di cuenta de que iban en serio y que realmente me culpaban de lo que había pasado. No creo que tuviera motivos para sorprenderme, ya que mi hermana siempre ha sido la hija favorita. En realidad, mis padres nunca habían planeado tener un segundo hijo, por lo que yo siempre acababa siendo marginada. Y aunque no me importaba mucho mientras crecía, no sabía que acabaría siendo algo tan grande. Pensándolo ahora, supongo que debería haberlo visto venir, pero sinceramente, no creo que nadie en mi lugar pudiera haber visto venir algo así de todos modos. Incluso intenté resolver las cosas por mí mismo para darle sentido a todo durante las 2 semanas siguientes, ya que Hannah y mis padres prácticamente me habían aislado del todo y no tenía forma de llegar a ellos. Tampoco podía hablar con Pete porque también me había bloqueado, lo cual no tenía ningún sentido para mí. Tampoco podía encontrarlo porque tanto Hannah como Pete habían abandonado la casa en la que vivían y se habían ido a vivir con sus respectivos padres. Así que no tenía forma de comunicarme con ninguno de los implicados, por lo que me acerqué a mi último recurso para llegar a la verdad, Emily. Como ya he dicho, Emily y yo no éramos muy amigos, pero tenía que hacer lo que tenía que hacer, así que le pedí quedar con ella un día y le expliqué la situación.
Le pregunté si lo que había dicho Hannah sobre la aventura era cierto, y ella lo negó con rotundidad, y yo creí que era sincera. Emily me dijo que solo había visto a Pete unas pocas veces, y solo a título profesional, por lo que no había absolutamente nada entre ellos, y no tenía ni idea de por qué Hannah diría algo tan horrible sobre ella. Incluso me dijo que tenía novio desde hacía un par de años y que planeaba casarse dentro de unos meses. Incluso me enseñó fotos y lo que me contó fue mucho más convincente que lo que había dicho Hannah. No tenía pruebas, pero de alguna manera sabía que Hannah había mentido sobre la verdadera razón del divorcio. Pero como no tenía pruebas, no podía volver con mi familia y, desde luego, no podía volver sin ellas. Por aquel entonces, estaba bastante desesperado por volver a vivir con mi familia, ya que los echaba mucho de menos a pesar de lo que me habían hecho. Sin embargo, con el tiempo pude superarlo y seguir adelante con mi vida. Conseguí encontrar un sitio e hice de mi trabajo el objetivo de mi vida para tener algo con lo que distraerme y además tenía que pagar las facturas, así que era una forma mejor de sobrellevarlo que quedarme sentada y deprimida, ya que tampoco tenía otra opción. Me dolía mucho, pero sabía que tenía que seguir adelante de alguna manera, con o sin el apoyo de mi familia. Pasaron los años y ahora me va mucho mejor en la vida. Me he mudado de mi pequeño apartamento a uno mucho más grande e incluso me he comprometido con mi novia desde hace 2 años, hace una semana. Y nuestro post de compromiso es lo que terminó siendo un cambio de juego para mí. Porque solo unos días después de ese post recibí un correo electrónico de la nada que no solo me explicaba toda la historia del divorcio de Hannah y me daba todas las respuestas que necesitaba, sino que también tenía pruebas adjuntas. Mi prometida, Lisa de 30 años normalmente solo nos publica en Instagram, pero la foto de nuestro compromiso llegó también a su Facebook, donde tenía un público más amplio. También era una publicación pública y mucha gente la vio, incluido mi excuñado Pete. Resulta que mi prometida lo conoció en un seminario hace unos años, ya que ella era médico, y acabó agregándolo a Facebook, y así fue como me encontró. El mundo es un pañuelo y por primera vez me alegré de ello. Se puso en contacto conmigo unos días después de publicar, pero en lugar de mandarme un mensaje por las redes sociales, decidió enviarme un correo electrónico anónimo. Más tarde me explicó que lo había hecho para no sentirse raro por lo que estaba haciendo, ya que habían pasado varios años desde su divorcio y no quería parecer un mal perdedor que aún no había conseguido superar lo sucedido. Además, había sido él quien me había bloqueado en primer lugar, así que se sentía raro y consciente de volver a ponerse en contacto conmigo por algo que había ocurrido hacía tantos años. En cuanto al contenido del correo electrónico que recibí, contenía la historia completa y pruebas de lo que había sucedido 7 años atrás, y no podía creer lo que veía cuando lo revisé. Así que al parecer había sido mi hermana la que había engañado a Pete y no al revés como nos había estado contando durante tanto tiempo. No solo era una gran mentira, sino que aún más interesante era el hecho de que ella había estado engañando a Pete con un amigo mío, tal y como ella le había acusado. Mi amigo Frank, de 28 años, era cajero en la tienda de comestibles cercana a la casa de Hannah por aquel entonces, y yo mismo nunca habría hecho la conexión, ya que literalmente nunca los había visto juntos. Supongo que lo habían mantenido en secreto, pero no lo suficiente como para que Pete no se enterara. Y cuando Hannah fue confrontada, le dijo a Pete que todo era culpa mía porque yo había sido quien le había presentado a Frank, e incluso le había contado que él necesitaba su ayuda. Ya que él era un aspirante a cantante y ella misma era una cantante bastante buena. Ella había accedido a ayudarlo y bam, se habían enamorado antes de darse cuenta. Incluso dijo que yo estaba al tanto y que eso les ayudó a mantener las cosas en secreto durante tanto tiempo. Obviamente todo esto era una completa mentira, y yo ni siquiera había sabido que Frank y Hannah tenían algo entre manos. Estaba indignado cuando se enteró y terminó bloqueando a toda mi familia, lo que ahora admite que fue un poco estúpido por su parte, pero estaba tan enfadado que no había pensado mucho en sus acciones. Por supuesto, todo eso me lo contó en persona, ya que el correo electrónico pretendía ser lo más impersonal posible, pues no quería que lo rastrearan hasta él. Pero lo descubrí. Las pruebas que había adjuntado eran un montón de capturas de pantalla de correos electrónicos entre mi hermana y Frank, en los que hablaban de lo fácil que es engañar a Pete y estaban llenos de confesiones de amor y planes sobre dónde iban a estar la próxima vez. No había forma de que ella pudiera negar nada de esto, porque incluso había firmado en los correos con su segundo nombre, algo que no mucha gente sabe. La tenía bien agarrada.
Me di cuenta de que debía de ser Pete quien me había enviado el correo electrónico después de buscar entre los amigos de Facebook de Lisa, porque mi instinto me decía que esto tenía algo que ver con las redes sociales. Y cuando por fin pude encontrar a Pete en su lista, me puse en contacto con él. Decidimos vernos hace unos días, y me contó que se había enterado de lo que Hannah había contado a su familia por Emily, que lo había conocido hacía un par de años. Le dije que mantuviera en secreto mi versión de la historia, y me estaba dando de patadas por ello cuando me di cuenta de que, si no hubiera dicho eso, probablemente se lo habría contado a Pete y yo habría podido demostrar mi inocencia hace siglos. De todos modos, se habían encontrado hacía un par de años, y ella había acabado preguntándole por el divorcio. Así que se pusieron a hablar y, finalmente, él también se había enterado de lo que nos había contado Hannah. Me confesó que había querido hablar de ello conmigo y contarme la verdad, pero que no lo había hecho porque se sentía raro. Lo juro, si Pete no se avergonzara tan fácilmente, mi vida habría sido mucho más fácil de llevar. Sin embargo, lo perdoné, ya que necesitaba su ayuda para destruir absolutamente a mi hermana, y sabía que él también estaría de acuerdo. Sin duda, Hannah había mentido a mis padres para que la ayudaran económicamente durante el divorcio, e incluso me había engañado a mí porque sabía que con una conversación con Emily yo sabría la verdad. No me cabía en la cabeza que alguien, especialmente alguien que estaba emparentado conmigo por sangre, pudiera ser tan egoísta. Seguro que tampoco se había molestado en aclarar las cosas. Y mis padres se habían tragado todas las mentiras que les había contado durante el divorcio. Sabía que si nuestros padres se enteraban de que era infiel, se metería en un buen lío y no podía arriesgarse. Bueno, qué pena, pero ahora por fin se sabía y yo iba a utilizarlo para arruinarle la vida, igual que ella había arruinado la mía hacía tantos años. No sabía si mi familia vivía en la misma casa, ya que hacía 7 años que no los visitaba, pero por suerte no se habían mudado. Lo confirmé con una antigua vecina antes de presentarme y me alegró saber que Hannah también seguía viviendo con ellos. No me sorprendió mucho, porque Hannah siempre había sido una adicta al sofá y odiaba hacer cualquier trabajo por sí misma, así que si tuviera la opción de vivir con sus ancianos padres y hacerles hacer todas las tareas por ella, sin duda lo haría de todos modos. Hace 2 días, Pete y yo nos presentamos sin avisar en su casa. Mi madre abrió la puerta y apenas le dimos tiempo a darse cuenta de lo que pasaba antes de entrar. Mi padre y Hannah también estaban presentes en el salón, y volvimos a ser una familia feliz, pero no por mucho tiempo, ya que su expresión se agrió en cuanto entramos. Mi padre empezó a amenazarnos inmediatamente y dijo que llamaría a la policía si no nos largábamos de su casa, y yo respondí con contundencia, diciendo que era libre de hacer lo que quisiera, pero solo después de haber leído los documentos que estábamos a punto de enseñarles. Mis padres parecían increíblemente confusos, pero Hannah parecía que iba a vomitar y se excusó para poder ir a su habitación. Pensé que intentaba escapar, pero no tenía sentido hacerlo. De todos modos, Pete siguió mostrando los documentos del divorcio y las capturas de pantalla de los correos electrónicos de Hannah y Frank mientras yo explicaba la verdadera historia. Pete también les contó a mis padres cómo Hannah tuvo que renunciar a nuestra reliquia familiar, el anillo de diamantes de mi abuela, en el acuerdo porque no podía permitirse pagarle el dinero ya que es profesora de secundaria, así que tuvo que vender el anillo en su lugar. Mis padres ya estaban horrorizados por lo que les contamos, y eso fue solo la guinda del pastel. Vimos cómo se desarrollaba el drama mientras mi padre exigía explicaciones a Hannah por todo lo ocurrido y, cuando ella siguió intentando mentir y ocultar la verdad a pesar de todas las pruebas en su contra, mi padre la echó de casa. Le empaquetó las cosas y le entregó las maletas, y luego nos dijo a todos que nos fuéramos de su casa. No necesité que me lo dijeran 2 veces y me fui con Pete mientras mi hermana rogaba y suplicaba a mis padres que la dejaran volver, como yo había hecho todos aquellos años. Esto era el karma en su máxima expresión y no podía estar más feliz por ello. Han pasado un par de días desde entonces y mi hermana se presentó en mi casa hace unas horas exigiendo que arreglara las cosas con mis padres inmediatamente. Ni siquiera sabía cómo me había encontrado, pero le dije que ya no le sabía nada. Me había arruinado la vida una vez, así que le devolví el favor y ahora estábamos en paz. Supongo que realmente no le quedaba orgullo, porque en cuanto dije eso, empezó a sollozar y a acusarme de ser un monstruo. No me importó mucho su drama y cerré la puerta mientras ella seguía sollozando sin parar. Me limité a ponerme los auriculares y escuchar música mientras Lisa, mi prometida,
trabajaba en su estudio para que no nos molestaran a ninguno de los dos. Al cabo de un rato, Hannah por fin nos dejó a solas, pero dejó un mensaje con un rotulador en mi puerta para recordarme que no era más que un monstruo vengativo. Yo no veo nada malo en lo que hice, francamente, y no lo siento en absoluto, pero Hannah parece bastante convencida de que yo soy el villano aquí de alguna manera. Acabo de hacerle lo que ella me hizo a mí hace varios años, con la diferencia de que yo dije la verdad mientras que ella no hizo más que mentir y tirarme debajo del autobús. Entonces, ¿qué piensan ustedes, Ida? ¿Por arruinar la vida de mi hermana y conseguir que la echaran 7 años después de que me acusara de ser el causante de su divorcio? Actualización 1. Hannah sigue molestándome a pesar de que ya ha pasado una semana desde que la echaron. Tuve que amenazarla con el miedo a la policía cuando me llamó por 14ª vez hoy, y solo entonces paró. Ni siquiera sé cómo se las ha arreglado para encontrar mi número de teléfono y mi dirección, pero eso es lo que menos me interesa ahora mismo. Hannah intenta hacerme sentir simpatía por ella porque supongo que el sueldo de un profesor de escuela no le alcanza para vivir. Pero no creo que sea cierto y solo está disgustada porque tiene que buscarse una casa y pagarse el alquiler, la luz y la comida ahora que nuestros padres la han echado. Así que no me da mucha pena. Y por si os lo estáis preguntando, sí, he bloqueado su número varias veces, pero supongo que está haciendo que sus amigas me llamen a conferencias, así que no tiene sentido. En cuanto a mis padres, son tan malos o peor que Hannah. Me encontraron en Facebook y vieron el post sobre mi compromiso también. Así que ahora quieren formar parte de mi vida una vez más e incluso expresan su deseo de asistir a mi boda. Todavía no se han disculpado, pero por alguna razón esperan que simplemente les invite a mi boda, que se supone que es un día muy importante para mí. No entiendo de dónde saca esta gente las agallas para decir gilipolleces como esta, pero al menos yo no respondo a ninguna. Lisa y yo hemos tenido un día de campo de la lectura de sus textos. Todo es muy triste para ellos. Actualización 2. Hannah se presentó en mi casa una vez más después de que la amenazara con denunciarla por acoso. Ayer yo estaba a punto de salir para el trabajo, pero ella me detuvo tirándose a través del capó de mi coche y se negó a presupuesto hasta que hablé con ella. Fue bastante exasperante y acabé llamando a la policía. Esta vez se la llevaron mientras ella gritaba y lloraba e intentaba por todos los medios mostrarme como el malo de la película, pero por desgracia nadie se tragaba su actuación de chica triste. Me llevó algún tiempo presentar cargos contra ella, pero en cuanto lo hice me fui a trabajar porque no quería que este pequeño incidente me arruinara el día. Estaba seguro de que mis padres pagarían la fianza de todos modos, ya que era su favorita, y resultó que también tenía razón. Mis padres, después de sacarla del apuro, me enviaron un largo mensaje diciéndome que estaba siendo demasiado dura con ellos por un error honesto que habían cometido hacía casi una década. Era divertidísimo, porque nada de lo que mi hermana y mis padres me habían hecho pasar era honesto, ni siquiera un error. Sabían lo que hacían, y sin duda somos conscientes de lo crueles que fueron. Pero eso no les impidió echarme a la calle a pesar de saber que no tenía otro lugar a donde ir. Así que ahora que puedo hacerles lo mismo a ellos, no veo ninguna razón para ser indulgente y amable. Respondí a mis padres diciéndoles que hacía 7 años que habían perdido todo derecho a decirme lo que podía o no podía hacer, así que más les valía dejar de hacerse ilusiones. Aún no los he bloqueado porque no he tenido tiempo de revisar mis mensajes, pero lo haré pronto. Con suerte, entonces me libraré de toda esta familia para siempre. Tercera actualización. Acabo de llegar a casa del trabajo y revisé mis redes sociales solo para ver que mis padres me habían vuelto a enviar otro mensaje largo. Lisa y yo lo revisamos juntos y juro que es lo más gracioso que he leído nunca. Supongo que los pobres ni siquiera saben que ni siquiera me duele nada de lo que dicen o hacen ahora, solo me río de lo delirantes y patéticos que son. Por lo visto, siguen creyendo que somos familia y me han dicho que han vuelto a acoger a Hannah y que han decidido que sus 2 hijos merecen una segunda oportunidad, como si yo me hubiera equivocado. Así que, aunque habían vuelto a acoger a mi hermana, también esperaban que Lisa y yo fuéramos pronto a cenar a su casa para que pudiéramos arreglar nuestras diferencias de forma civilizada antes de la boda. Qué atrevidos al suponer que yo los quería en mi boda en primer lugar. Nos reímos mucho de su estúpido mensaje. Y después de eso, les respondí que no me interesaba lo más mínimo nada de lo que nos habían invitado y que estaba bien viviendo lejos de ellos como lo había hecho durante los últimos 7 años.
Me habían demostrado que estaba mejor sin ellos y se lo iba a agradecer eternamente. Ya no los necesitaba para nada y tampoco quería su supuesto perdón para que pudieran seguir jugando tranquilamente a la familia feliz, con mi hermana como hasta ahora. Con ese último mensaje los bloqueé de una vez por todas porque ya no quería ni las risas. Había terminado y estaba fuera. Estoy seguro de que pronto intentarán volver a ponerse en contacto conmigo de una forma u otra, pero lástima por ellos que ya no lo voy a tener. Lisa es la única familia que necesito ahora, y soy feliz solo con ella. Mis padres y mi hermana, por desgracia, nunca han sido capaces de mirar más allá de sí mismos, y dudo mucho que alguna vez lo hagan. Así que la próxima vez que se pongan en contacto conmigo, hablarán también con mi abogado. Y eso es una promesa.